Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 64, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 3. Filosofía y teología de Tillich a los teóricos de la muerte de Dios. 928. Robinson. El rechazo de la imagen tradicional de Dios y la crítica al sobrenaturalismo teológico. John Arthur Robinson nació en Canterbury en 1919 y fue obispo anglicano en Woolwich desde 1959 a 1969. Más tarde enseñó en Cambridge, desde donde hizo numerosos viajes de estudios, especialmente a Estados Unidos y a la América Latina. Murió en 1983. Entre sus obras recordamos Honest to God, 1963, Christian Morais Today, 1964, The New Reformation, 1965, Explorations into God, 1967, But That I Can't Believe, 1967, The Human Face of God, 1973. Robinson debe su notoriedad sobre todo a Honest to God, un auténtico bestseller de la ensayística mundial, 350,000 ejemplares en 6 meses, que ha hecho de él uno de los autores más discutidos de la teología actual. Las razones de tanto éxito, insólito para un libro de teología, por un lado hay que buscarlas en el tema mismo de la obra, el rechazo de la imagen tradicional de Dios, y por otro en la atmósfera escandalosa que ha rodeado su figura. En efecto, como escribe B. Mondin, pocos años después, que un laico o incluso un teólogo escriba que ya es tiempo de dejar lo sobrenatural, los milagros, las devociones religiosas, se puede esperar, pero que lo confirme uno de los más cualificados y competentes miembros de la jerarquía es un hecho mucho más insólito. Por eso, cuando Robinson lo hizo, el mundo quedó estupefacto, perplejo, escandalizado. Parecía que fuese la iglesia misma de un modo oficial quien desautorizara su propia enseñanza, desmantelara los goznes de su propia existencia o decretara su propio fin. Esto fue suficiente para garantizar a la obra del obispo de Woolwich un éxito estrepitoso. El punto de partida de Robinson, expuesto en el prefacio de su obra, es la crisis de la idea tradicional de Dios y la necesidad de una teología que no se limite a hacer una reexposición formalmente nueva de doctrinas sustancialmente viejas. Si nuestra defensa se limitara a esto, con toda probabilidad nos encontraríamos de pronto reducidos a una débil retaguardia religiosa. Aquello que hoy se solicita, me parece, es una revisión más radical, que no dude en enfrentarse, renovándolas, también a las categorías fundamentales de nuestra teología, como los conceptos de Dios, de sobrenatural y hasta de religión. Tanto es así que él declara no extrañarse en absoluto de las afirmaciones de aquellos que piensan que, al menos por una generación, se debería renunciar a la utilización del nombre mismo de Dios. Tan impregnado está de una concepción ideológica que hay que abandonar si el Evangelio aún significa algo. Es más, la urgencia exasperante de ser leales con Dios y el conocimiento anti-idolátrico de que Dios no es así, como se le ha presentado en el pasado, llevan a Robinson, como ya a Bonhoeffer, a simpatizar más con los no creyentes al modo de hoy que con los creyentes a la manera de ayer. A menudo, cuando asisto a algún debate entre un cristiano y un laico, me parece descubrir con sorpresa que mis simpatías están más bien con el laico. Y esto no porque mi fe o la obligación de mi ministerio vacilen, sino porque instintivamente comparto la incapacidad del laico por entender y aceptar el esquema mental y el tipo religioso dentro de los cuales la fe le es presentada. Según Robinson, tal como la revolución astronómica copernicana ha puesto en crisis la idea bíblica de un Dios que vive en lo alto de los cielos y la imagen correspondiente de un universo en 3 planos, así la forma mentis actual ha puesto fuera de juego el concepto de un Dios metafísicamente y espiritualmente fuera del hombre y del universo. En consecuencia, en vez de dejarse arrastrar por los acontecimientos, ha dejado el tiempo de programar una especie de revolución copernicana teológica basada en el rechazo del Dios trascendental y separado de nuestra educación, de nuestras conversaciones, de nuestros padres y nuestra religión.
Todo esto, precisa el teólogo, en prevención de equívocos, que en cambio los ha habido, no solo por obra de los periodistas, sino también de los estudiosos, no significa en efecto que se quiera sustituir una divinidad trascendente por una divinidad inmanente. Nuestro deber es el de hacer válida para el hombre moderno la idea de trascendencia. A este objeto, Robinson recurre al concepto tillichiano de Dios como fundamento del ser, viendo en ello una reinterpretación de la trascendencia emancipada del esquema sobrenaturalístico propio de la metafísica clásica. Aquello que Tillich entiende por Dios es exactamente lo opuesto de todo Deus ex machina, de todo ser sobrenatural al cual nos podemos dirigir en este mundo. Dios ya no está fuera. Él es, utilizando las palabras de Bonhoeffer, aquel más allá que está en el centro de nuestra vida. Una profunda realidad que no se encuentra en los márgenes, sino en el mismo centro de la vida, no se alcanza con una elevación individual, sino utilizando una bella frase de Kierkegaard a través de una más profunda inmersión en la existencia. En virtud de esta utilización teológica del simbolismo de la profundidad, en lugar del de la altura, Dios, en cuanto fundamento, manantial y fin de nuestro ser, no puede ser representado de otro modo que no sea como lejos de la mísera y pecaminosa superficie de nuestra vida, a una distancia y a una profundidad infinitas, y al mismo tiempo como más cercano a nosotros que nosotros mismos. Este es el significado de los conceptos tradicionales de trascendencia y de inmanencia. Dios, el incondicionado, puede ser hallado en, con y bajo las relaciones condicionadas de esta vida, puesto que Él es su significado último y profundo. Esta teología sobrenaturalística, dirigida contra el Dios estático y abstracto de la tradición helénica y comprometida en la defensa de una concepción de lo sacro como profundidad y no ya antítesis de lo profano, está acompañada de una cristología que ve en Jesús la encarnación del amor y de la entrega al prójimo. En efecto, Cristo, el hombre para los otros, verdadero hombre y verdadero Dios, nos enseña que no se encuentra a Dios en un místico desinterés de lo cotidiano, sino en un interés efectivo por los demás y sus casos. El tú eterno se encuentra solo en, con y bajo el tú finito. En otros términos, el Dios de Robinson, como el de Bonhoeffer, no exige la fuga del mundo, sino el reencuentro de Dios en el mundo, o sea, en la obligación entre los hermanos, con los hermanos y para los hermanos, en la evangélica convicción de que Cristo está en todos aquellos que sufren y en particular en los marginados, en los pobres, en los negros, en las prostitutas, en los homosexuales, etc. Bien lejos de ser un hecho puramente religioso, que se alcanza a través de una serie de prácticas y de plegarias individuales o colectivas, la salvación se configura, por lo tanto, como algo que se obtiene únicamente testimoniando el propio credo en el mundo. El encuentro con el Hijo del Hombre se manifiesta en términos de una preocupación, del todo secular y mundana, por las comidas, las provisiones de agua, la casa, los hospitales y las prisiones. Precisamente tal como Jeremías había definido el conocimiento de Dios, como un hacer justicia al pobre y al necesitado. Coherentemente con este planteamiento, Robinson, hablando de la ética, afirma que la nueva moral inaugurada por el cristianismo representa la antítesis de toda forma de legalismo sobrenaturalístico y farisaico, y la afirmación más explícita del amor como única ley de comportamiento. Todo ello no implica que Robinson, como ha considerado algún crítico, intente reemplazar el amor por Dios por el amor hacia el hombre. Su teología, conviene insistir sobre este punto, no es una forma de ateísmo cristiano, sino una teopraxia que exhorta al amor hacia el hombre en nombre del amor por Dios. En efecto, aun habiendo sido acusado a veces de ateísmo y de desconocer la divinidad de Cristo y la misión de la Iglesia, el exobispo de Wolbich ha demostrado en sustancia creer sea en Dios, sea en Cristo, sea en la Iglesia. Esto no quita que él, subrayando la cara humana de Dios y la obligación social de los cristianos, haya personificado históricamente, a mediados de los años 60, el modelo de una teología progresista abierta a los problemas del mundo actual y dispuesta a hacer suyas algunas de las voces más avanzadas del pensamiento cristiano del 900. Desde Tillich a Bultmann y a Bonhoeffer, autores todos ellos, a los que Robinson, entre otras cosas,
también ha contribuido a hacer llegar a conocimiento del gran público. Más radicales y revolucionarias son, en cambio, las teologías de la secularización y de la muerte de Dios, aparecidas en el mismo periodo o algo después. Tanto es así que Robinson, ante ellas, aparece aún como un teólogo moderado, como, por lo demás, él había previsto lúcidamente desde el prefacio a Honest to God. Aquello que yo he intentado decir, de modo aún provisional y aproximativo, dará quizás la impresión de ser demasiado radical, y para muchos herético. Pero la única cosa de la cual estoy verdaderamente seguro es de que, a distancia del tiempo, se aproximará mi libro, se reproxará a mi libro no ser lo bastante radical. Prefacio a Honest to God, página 29.